Y si dejar de insistir no fuera rendirse, sino el mayor acto de amor propio. Tal vez no fue un grito, ni una pelea, ni siquiera una despedida. Solo fue el silencio. Tu silencio, ese momento en el que ya no preguntaste, ya no explicaste, ya no esperaste. Y aunque nadie lo vio venir, todo cambió, porque algo dentro de ti, cansado de sostener, eligió por fin soltarse. Y es ahí, justo ahí, donde nace una de las lecciones más profundas del estoicismo. No se trata de ganar la batalla emocional con el otro, sino de dejar de luchar la que perdiste contigo mismo. Muchos viven atrapados en vínculos donde solo uno insiste, solo uno da, solo uno se desgasta, donde amar se confunde con perseguir y donde la ausencia de reciprocidad se maquilla con esperanza. Hoy no vengo a decirte que dejes de amar. Vengo a recordarte que también se ama al dejar de insistir y que no todo lo que sueltas se pierde. Algunas veces se transforma en paz. En este video exploraremos 15 señales silenciosas que indican que ha llegado el momento de dejar de luchar y cómo ese acto de soltar puede devolverte tu centro, tu energía y tu dignidad. No desde la rabia, sino desde la claridad. Y al final, tal vez descubras que nunca se trató de perderlos a ellos, sino de volver a ti. Cuando tu calma los descoloca, hay un momento silencioso que marca un antes y un después. No lleva ruido, no necesita explicación, no se anuncia, solo ocurre. Y ocurre justo cuando dejas de hacer lo que siempre hacías: justificarte. Calmar, perseguir, intentar. Es ahí, en esa calma inesperada, donde el otro comienza a sentirse confundido. No porque hayas dicho algo, sino precisamente porque ya no dices nada, porque ya no reaccionas como antes. Y eso los descoloca. Durante mucho tiempo, respondiste con ansiedad cada uno de sus silencios. Le diste significado a sus ausencias. Trataste de mantener viva la conexión con palabras suaves, con paciencia infinita, con gestos que no eran correspondidos. Te convertiste en el puente, el sostén, el equilibrio emocional, y eso creó una ilusión, la de que tú siempre estarías, siempre disponible, siempre dispuesto, siempre resiliente. Pero un día, sin drama, sin gritos, sin cierre oficial, algo cambió. Ese cambio no fue explosivo, fue silencioso, fue interno. Fue la calma que llega cuando el alma se cansa de gritar en un lugar donde nadie escucha. Es cuando ya no necesitas tener la razón, ya no quieres convencer, ya no buscas que el otro entienda, solo quieres paz. Y eliges dejar de luchar, no como castigo, sino como acto final de dignidad. Esa calma tuya, tan inesperada, se convierte en su desconcierto, porque estaban acostumbrados a tu reacción, a tu iniciativa, a tu energía. Estaban tan seguros de tu permanencia que nunca imaginaron tu ausencia, pero no una ausencia física. Esa quizá ya la habían sentido antes. Hablo de otra, de una mucho más fuerte, la ausencia emocional. El vacío exacto donde antes habitaba tu insistencia. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, solo las nuestras. Que la serenidad no es pasividad, sino sabiduría. Epicteto lo resumió con claridad. No busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá con serenidad. Y eso es precisamente lo que empiezas a vivir. Dejas de luchar contra la realidad. Aceptas que no está en tus manos cambiar al otro, y con esa aceptación llega la calma.
Pero lo que pocos anticipan es el impacto que esa calma genera en quien nunca tuvo que ganarse tu atención. Porque tu serenidad no es indiferencia, es claridad, no es orgullo, es sanación. Y quien nunca tuvo que preguntarse si aún estabas, ahora empieza a notar que algo falta, algo esencial, algo que, hasta entonces, había dado por hecho. La psicología relacional nos explica que muchas personas evitan el conflicto no por maldad, sino por miedo. Miedo a sentir, miedo a conectar, miedo a ceder el control. Pero también nos advierte que esas mismas personas se vuelven adictas a la presencia emocional constante del otro. Y cuando esa presencia cambia de tono, cuando esa calidez se retira sin avisar, el sistema emocional de la persona evitativa entra en caos, porque ya no saben cómo sostener lo que tú sostenías por ambos. Lo interesante es que tú no hiciste nada extraordinario. Simplemente dejaste de hacer lo que no te correspondía. Dejaste de traducir silencios. Dejaste de enviar mensajes para aliviar tensiones que tú no creaste. Dejaste de perseguir a alguien que siempre se escapaba. Y esa decisión, que desde afuera parece pequeña, lo cambia todo. Porque cuando tu voz ya no intenta suavizar, tu presencia se vuelve frontera. En la práctica estoica, esta transformación se llama autarquía interior. Es el punto en el que dejas de vivir en función de la validación externa y empiezas a ser suficiente para ti. Dejas de temer al silencio porque ahora lo habitas. Dejas de resistirte a la distancia porque ya no necesitas cercanía vacía. Lo que ayer era angustia, hoy es respiración. Y eso no solo es un cambio de actitud, es un cambio de identidad. ¿Y qué ocurre con el otro? Al principio lo niega, luego lo minimiza, después se inquieta, porque algo en ti se percibe diferente. Ya no te apuras al responder. Tus palabras no están cargadas de urgencia emocional. Tus silencios ya no piden, no suplican, no explican. Y ese nuevo lenguaje, ese lenguaje de serenidad, es el que más los desarma. Tú, que antes temías al vacío, ahora lo habitas con paz. Tú, que antes corrías tras migajas, ahora eliges la abundancia de estar contigo. Tú, que te moldeaste para caber en lugares estrechos, ahora te expandes sin pedir permiso. Y esa expansión es lo que más les desconcierta, porque no se trata de que tú ya no estés físicamente, se trata de que tu energía ya no gira en torno a su inestabilidad. Aquí aparece la paradoja: lo que más les atraía de ti, tu entrega, tu calidez, tu constancia, es lo que más les pesa cuando desaparece. Y tú ya no tienes intención de volver a ese papel, porque comprendiste que el amor no puede ser sostenido por uno solo, que la conexión no es real si solo existe cuando tú la mantienes viva, y que nada justifica tu agotamiento emocional. Así que sí, tu calma los descoloca, pero también te salva, porque en esa calma redescubres tu centro, recuperas la parte de ti que entregaste sin darte cuenta, honras tu proceso, tu energía, tu valor. No necesitas cerrar puertas, no necesitas discursos, basta con dejar de insistir. Y ahora, una pregunta sincera para ti: ¿qué pasaría si, a partir de hoy, en lugar de reaccionar, eligieras simplemente observar? ¿Qué pasaría si tu próxima respuesta fuera el silencio que mereces habitar? Tal vez ahí empiece una historia nueva. No con ellos, contigo. Y en esa nueva historia, lo que sigue cambiará para siempre. Cuando el silencio se vuelve respuesta, a veces, lo más poderoso no es lo que dices, sino lo que eliges no decir. Porque llega un punto en el que tus palabras ya no construyen puentes, solo llenan vacíos que no fueron creados por ti. Entonces callas,
Y ese silencio, tan discreto, tan sereno, se vuelve una respuesta más contundente que cualquier discurso. No es venganza, no es castigo, es claridad. Es el momento en que decides dejar de explicarte, dejas de justificar lo que sientes, dejas de traducir señales confusas, dejas de repetir lo obvio con la esperanza de que esta vez sí escuchen. Y ahí, justo ahí, en ese instante, donde no hay réplica ni justificación, el otro empieza a sentir un peso que nunca imaginó el eco de su propio vacío. Durante demasiado tiempo, muchos hemos creído que para ser entendidos, debemos hablar más fuerte, más claro, con más detalle, que si insistimos lo suficiente, el otro entenderá, que si explicamos con ternura, con paciencia, con amor, alguien finalmente nos verá. Pero hay una verdad estoica que golpea suave y firme: no todo merece ser explicado, no todo debe ser sostenido con palabras, no todo puede ser rescatado con intentos. Epicteto lo dijo sin rodeos. La mejor respuesta al absurdo es el silencio, porque hay momentos en que seguir hablando no es comunicación, es desgaste, donde cada explicación se convierte en una repetición dolorosa de lo que ya fue dicho 1000 veces y nunca escuchado, donde tus palabras caen en el mismo abismo donde caían tus expectativas. Entonces, un día, eliges no responder, no porque te hayas rendido, sino porque ya no quieres seguir discutiendo con una pared. Y esa decisión, que para ti es alivio, para el otro es una alarma, porque estaban acostumbrados a que siempre dieras algo, una palabra, una mirada, un gesto, un intento, pero esta vez no hay nada. Y lo curioso es que no necesitas anunciarlo. No hay discurso final. No hay hasta aquí llego. Solo hay una ausencia. La tuya. Tu voz ya no suaviza. Tu energía ya no gira alrededor de su inestabilidad. Tu tiempo ya no se adapta a su indecisión. Y eso, que parece pequeño, se siente enorme, porque tu silencio tiene presencia, tiene peso, tiene intención. En términos emocionales, ese silencio empieza a ocupar espacio, un espacio que antes llenabas con palabras que buscaban reparar, sostener o simplemente evitar que todo se rompiera. Pero cuando dejas de hablar, el otro ya no puede ignorar lo que evitaba ver, que toda la relación se mantenía viva porque tú no la dejabas morir. Y ese es el momento en que todo cambia, porque por primera vez, quien solía esquivar las emociones, se encuentra a solas con las suyas. Ya no hay interferencia, ya no hay suavidad que amortigüe, solo queda el eco de sus propias decisiones. Y ahí es donde tu silencio se vuelve respuesta, una que no se puede interrumpir, una que no se puede negociar, una que no se puede ignorar. Este principio, profundamente estoico, no se trata de retirarse para herir, sino para protegerte. Porque si algo nos enseña esta filosofía es que no debes gastar tu energía en cambiar lo que no depende de ti, y que el silencio no es vacío, es una afirmación, es un límite, es una forma de decir: ya no voy a seguir haciendo el trabajo emocional de dos personas. Aplicarlo en la vida real no es fácil, porque estamos programados para explicar, para justificar, para salvar. Pero puedes empezar poco a poco. La próxima vez que sientas que una conversación gira en círculos, que tus palabras ya no suman, que tus explicaciones solo calman por un instante, guarda silencio, respira, observa, no reacciones, no llenes el espacio y deja que el otro escuche lo que su ruido interno le impide oír. Puedes hacer un ejercicio durante una semana. Cada vez que sientas el impulso de justificar lo que ya has dicho más de una vez, detente,
Pregúntate si vale la pena hablar o si es momento de dejar que el silencio haga su trabajo. Es un entrenamiento, no del cuerpo, sino del alma, porque callar cuando uno está herido cuesta, pero también sana. Este principio conecta directamente con otra enseñanza clave del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro piensa, siente o interpreta. Solo puedes elegir cómo respondes tú. Y a veces, la mejor forma de responder es no hacerlo. Y aquí viene la paradoja que sorprende: el silencio que tú temías usar es el que más impacto genera, porque el otro esperaba tu voz, no tu ausencia. Esperaba tu explicación, no tu indiferencia. Esperaba tu insistencia, y en su lugar encontró vacío. Y ese vacío habla más fuerte que cualquier palabra. Por eso, este tipo de silencio no rompe, revela, no destruye, desnuda. Deja en evidencia lo que era invisible: que tú sostenías la relación a fuerza de palabras, que tú llenabas los huecos, que tú evitabas el colapso emocional, y que ahora, al retirarte, todo se escucha con más claridad. ¿Alguna vez has sentido que tu silencio dijo más que tus palabras? ¿Has experimentado ese momento en que decidiste callar y fue ahí cuando el otro por fin notó tu ausencia? Si te has sentido así, cuéntamelo. Y si aún no lo has hecho, quizás este sea el momento de probarlo. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es dejar que el silencio diga lo que tu alma ya sabía. Y cuando eso ocurre, la historia ya no sigue igual. En el siguiente punto, hablaremos de cómo insistir cuando ya no hay reciprocidad. Es otra forma de rendirse, pero contigo mismo. Y ahí, el cambio se vuelve inevitable. Cuando insistir es una forma de rendirse, hay un momento en el que insistes tanto que dejas de notarte a ti mismo. Un punto invisible donde el impulso de luchar ya no nace del amor, sino del miedo. Del miedo a soltar, a aceptar, a ver con claridad lo que durante mucho tiempo intentaste maquillar con esperanza. Y es ahí, justo ahí, donde insistir deja de ser perseverancia y se convierte en una forma sutil de rendirte, no ante el otro, sino ante ti. Porque cuando luchas sin reciprocidad, no estás siendo fuerte, estás gastándote, estás usando tu energía, tu tiempo, tu presencia, para sostener una relación que, en el fondo, solo respira porque tú le das aire. Y eso, aunque suene noble, aunque parezca valentía, es abandono. Abandono de ti, de tus límites, de tu paz, de tu derecho a recibir lo mismo que das. A veces, insistir no es señal de constancia, es señal de desconexión interna. Es la consecuencia de una voz que ya no escuchas. La tuya, esa que alguna vez dijo: aquí no me siento bien, pero que fuiste acallando con frases como: todo el mundo tiene defectos. Quizá mañana cambie, solo necesita tiempo. Y mientras esa voz se apagaba, tú seguías intentando, justificando, esperando, y poco a poco te ibas alejando de ti. Séneca escribió: el primer paso hacia la sabiduría es saber cuándo retirarse. Y esa retirada, lejos de ser debilidad, es un acto de inteligencia emocional, porque hay una gran diferencia entre persistir en lo valioso y persistir en lo que te desgasta. Y aunque a veces nos han enseñado que el amor todo lo puede, que si luchas lo suficiente, todo mejora, la verdad es más sobria, más serena. El amor real no pide que te traiciones. La psicología relacional lo confirma. Hay vínculos donde una sola persona sostiene todo el peso emocional. Relaciones donde solo uno repara, solo uno llama, solo uno pregunta,
¿Cómo estás? Solo uno se disculpa. Solo uno espera. Y mientras tanto, el otro simplemente está ausente, ambiguo, frío, sin moverse un centímetro. En ese tipo de vínculos, insistir ya no es conexión, es negación. Negación de una verdad incómoda, pero necesaria. Tú estás luchando solo, y cuando luchas solo, te cansas el doble, y avanzas la mitad. Te esfuerzas por sostener algo que no tiene base. Justificas gestos que en realidad son señales de desinterés. Transformas cada migaja en un banquete emocional, solo para convencerte de que todavía hay algo. Pero lo cierto es que no lo hay, o no hay lo suficiente, y tú lo sabes. Lo sabes en el cuerpo. Cuando el pecho se aprieta, después de cada conversación, lo sabes en la mente. Cuando repites las mismas frases una y otra vez, esperando un cambio, lo sabes en el alma. Cuando empiezas a sentirte solo, incluso estando acompañado, el estoicismo nos invita a observar la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Epicteto decía, no sufras por lo que no depende de ti. Y aquí entra la acción estoica: pausar, detener el impulso de seguir luchando por inercia, observar con honestidad si esa lucha tiene sentido, si de verdad estás construyendo algo o simplemente estás evitando el dolor de soltar. Haz el ejercicio. Pregúntate, ¿qué estoy perdiendo por seguir intentando? Mi energía, mi alegría, mi salud mental, mi capacidad de confiar en mí. ¿Cuántas veces he dejado de escucharme para seguir complaciendo a alguien que no se mueve ni medio paso hacia mí? ¿Cuántas veces he sacrificado mi paz por evitar un nipacine conflicto que de todos modos termina estallando? Y si en esas respuestas descubres que lo único que sostienes es el miedo a soltar, entonces quizá ya no estás luchando, te estás rindiéndote a una versión de amor donde solo tú das, donde solo tú te esfuerzas, donde solo tú esperas que algo cambie, pero no tiene por qué ser así. Puedes cambiar de dirección, puedes volver a ti, puedes dejar de insistir, no desde la rabia, sino desde la lucidez, no como castigo, sino como acto de amor propio, porque no todas las batallas se ganan peleando. Algunas se ganan cuando decides no pelear más. Y aquí aparece un giro que quizá no esperabas cuando dejas de insistir. No todo se derrumba. A veces, lo que cae era lo que nunca estuvo bien armado. Lo que se deshace es lo que solo tú mantenías en pie. Y lo que permanece es lo que sí era real. Lo auténtico no necesita que te destruyas para sobrevivir. Por eso, soltar la lucha no es fracasar, es elegir otra forma de presencia, una que no te exija desgastarte, una que no condicione tu valor a lo que el otro decida dar, una que te devuelva a tu centro, a tu equilibrio, a tu verdad. Y si todavía dudas, si te cuesta tomar esa decisión, hazlo en silencio. No necesitas anuncios, no necesitas escenas. Solo deja de hacer, deja de insistir, deja de empujar, deja de ir detrás. Y observa, deja que el otro también tenga espacio para moverse o para no hacerlo. Y si no lo hace, no es tu responsabilidad. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que seguir luchando por alguien era purentonal? En realidad, dejar de luchar por ti. ¿Te has encontrado justificando todo lo que das? Mientras recibes cada vez menos, cuéntamelo. Tal vez en tu historia haya un reflejo para otros. Y quizá, en ese compartir, también empieces a encontrar las respuestas que estabas buscando fuera, pero que siempre estuvieron en ti. En la próxima parte, hablaremos del punto exacto en el que dejar de justificarse no es frialdad, sino madurez emocional.
y cómo eso puede marcar el comienzo de tu libertad interior. Porque a veces, la verdadera fuerza no está en explicar más, sino en simplemente callar. Cuando ya no necesitas justificarte, hay un momento en el que te das cuenta de que ya no necesitas explicar nada, ni justificar tu presencia, ni aclarar tus intenciones, ni traducir tu silencio. Solo te basta con estar o con irte, y en ese momento, algo profundo comienza a cambiar dentro de ti, porque cuando dejas de explicar, empiezas a sanar, a soltar la necesidad de ser comprendido por quien nunca tuvo interés en entenderte, a liberar la carga de tener que traducirte constantemente en un idioma que el otro no quiere escuchar. Durante mucho tiempo, creíste que explicar era construir puentes, que justificar tus palabras o tus decisiones era una forma de cuidar el vínculo, pero no siempre fue así. A veces, explicar lo obvio solo te desgastó. Explicar tu dolor, explicar tu cansancio, explicar por qué ciertas actitudes te rompían por dentro, explicar por qué ya no eras el mismo y por qué no podías seguir fingiendo que nada pasaba. Todo eso, en el fondo, eran gritos mudos que no hallaban eco, palabras que nacían desde el alma y morían al llegar a oídos cerrados. Justificar tu presencia es una forma silenciosa de mendigar pertenencia. Es como si le dijeras al otro, mírame, aquí estoy y merezco estar, pero la verdad es que no deberías tener que ganarte un lugar donde ya has entregado tu corazón. No deberías tener que explicar por qué vales, por qué sientes, por qué te afecta lo que el otro hace o no hace. Si tu lugar no es reconocido por sí mismo, entonces no es tu lugar. Marco Aurelio lo resumió con claridad. Quien actúa conforme a su razón no necesita convencer, porque cuando vives en coherencia, tu paz no depende de que el otro la valide. No necesitas adornar tus decisiones, ni suavizar tus límites, ni disfrazar tu retirada como un accidente. Actúas desde tu centro, y el centro no se justifica. El centro simplemente es firme, sereno, lúcido. La madurez emocional comienza cuando eliges el silencio por encima de la explicación inútil. No por orgullo, no por indiferencia, sino porque entiendes que hay batallas que ya no te corresponden. Y una de esas batallas es demostrar lo que ya debería sentirse sin palabras. Cuando tienes que justificar tu necesidad de respeto, es porque ya no lo estás recibiendo. Cuando tienes que explicar tu derecho a ser escuchado, es porque estás siendo ignorado. Y cuando tienes que argumentar tu decisión de poner límites, es porque esos límites ya estaban siendo violados. La psicología moderna habla de la fatiga de la justificación. Ese agotamiento crónico que surge cuando una persona se ve forzada a explicar constantemente su existencia. Sucede en relaciones donde se normaliza la invisibilización emocional, donde el otro te hace sentir que todo lo que expresas es exagerado, inoportuno o demasiado. Y así, poco a poco, te vas haciendo más pequeño, pides permiso para sentir, pides perdón por necesitar, y terminas creyendo que el problema eres tú, cuando en realidad el problema es que estás tratando de florecer en un terreno estéril. Dejar de justificarte no significa dejar de comunicar, significa elegir tus batallas, significa no gastar palabras donde no hay escucha. Significa reconocer que tu valor no depende de la comprensión ajena, que tu camino no necesita aprobación, ni tus emociones necesitan permiso, que puedes actuar desde la calma, incluso cuando otros esperan que explotes, que puedes irte, incluso sin que el otro entienda por qué, porque no se trata de que entiendan, se trata de que tú comprendas que mereces paz. A partir de este punto, muchas cosas cambian.
La primera es que recuperas energía. Dejas de invertir en conversaciones circulares, en diálogos que no construyen, en explicaciones que terminan siempre en el mismo silencio indiferente. La segunda es que tu presencia se vuelve más contundente, porque cuando alguien deja de justificarse, transmite una fuerza serena que desconcierta. Y la tercera, quizá la más importante, es que te reencuentras contigo, con ese yo que sabía lo que sentía, que tenía claridad, que sabía cuándo marcharse y cuándo quedarse. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces te has explicado demasiado solo para mantener una conexión que ya se estaba apagando? ¿Cuántas veces sentiste que, cuanto más hablabas, menos te escuchaban? ¿Y qué pasaría si, por una vez, eligieras el silencio, no como castigo, sino como respeto hacia ti? Compártelo si lo sientes, porque puede que, al hacerlo, no solo te liberes tú, sino que ayudes a otros a recuperar su voz. En la siguiente parte, exploraremos cómo ese silencio, lejos de ser vacío, puede convertirse en un espacio fértil de transformación interior. Porque a veces, el mayor acto de amor es simplemente dejar de explicarse. Cuando tu mundo deja de girar a su alrededor, hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti se detiene, y no es dolor, tampoco rabia. Es un regreso a tu propio centro. Después de tanto tiempo girando en torno a lo que el otro dice o no dice, hace o no hace, te da o te quita, después de vivir con el alma en suspenso, esperando un gesto, una señal, una palabra que nunca llegaba. De repente, algo se calma, porque entiendes, sin palabras, que tu mundo ya no puede seguir girando alrededor de alguien que ni siquiera se detiene a mirar cómo te desvías de ti. Durante demasiado tiempo, tu energía estaba enfocada afuera. Cada movimiento tuyo era reacción a los movimientos de otro. Una espera disfrazada de amor, una ansiedad constante disfrazada de preocupación. Y cada día te alejabas un poco más de ti mismo. No dormías en paz, porque no sabías qué mensaje podía llegar de madrugada. No disfrutabas una conversación porque tu atención seguía atrapada en si él o ella ya te había respondido. No estabas presente, y peor aún, no estabas contigo. Epicteto lo dijo con una claridad que desarma. ¿Dónde está tu atención? Está tu alma. Y es cierto, porque tu alma es aquello que sigues mirando incluso cuando sabes que te daña. Tu alma es aquello a lo que le das poder sobre tus emociones. Es donde pones tu foco, aunque eso te vacíe. Cuando tu atención gira en torno al otro, te abandonas. Te conviertes en satélite. Orbitas, pero no vives. Reaccionas, pero no eliges. Y con el tiempo, ese movimiento constante, esa necesidad de controlar, de entender, de anticipar, te va desgastando poco a poco. Pierdes el eje, pero llega un día, muchas veces en el silencio más triste, en el cansancio más profundo, en la decepción más cruda, que algo cambia, no afuera, sino dentro. Dejas de mirar el teléfono cada 5 minutos. Dejas de interpretar cada gesto, cada omisión. Dejas de justificar. Dejas de esperar. Y en ese vacío, descubres tu centro. Lo redescubres, porque siempre estuvo ahí. Solo que lo habías abandonado por el espejismo de una conexión que solo tú sostenías. Volver al centro no significa alejarte del otro con resentimiento. Significa acercarte a ti con compasión. Significa dejar de vivir en función de lo que el otro necesita. Espera o permite y empezar a preguntarte, ¿qué necesito yo? ¿Qué me está haciendo falta?
¿Qué parte de mí he estado ignorando por estar tan pendiente del otro? Y al hacerte esas preguntas, comienza la sanación, porque ya no estás huyendo de ti mismo. Hay una paz inmensa cuando dejas de vivir esperando que alguien más te mire, te valide o te elija, no porque no lo merezcas, sino porque entiendes que tu paz no puede depender de eso, que tu vida no puede quedar en pausa hasta que el otro decida, que tu valor no se mide por los gestos ajenos, sino por tu capacidad de volver a ti, de recordarte, de reconstruirte. La psicología lo confirma cuando vivimos en constante estado de hipervigilancia emocional, esperando señales, gestos, validaciones externas. Nuestro sistema nervioso se agota. Vivimos en alerta, en ansiedad crónica. Y lo más doloroso, dejamos de distinguir lo que sentimos de lo que el otro nos hace sentir. Por eso, volver al centro no es solo un acto emocional, es también un acto fisiológico, mental, espiritual. Es recuperar la capacidad de respirar sin tensión, de dormir sin miedo, de vivir sin esperar permiso. Y no se trata de volverse frío o distante, se trata de volver a casa, a tu casa interior, a ese lugar donde sabes quién eres, incluso si el otro se ha olvidado, a ese lugar donde recuerdas qué te gusta, qué te calma, qué te construye, a ese lugar donde ya no necesitas que el otro cambie para tú sentirte bien, porque has cambiado tú, porque has vuelto a ti. Te invito a hacer un ejercicio sencillo pero poderoso. Cierra los ojos y pregúntate, ¿dónde está hoy mi atención? ¿En qué o en quién estoy girando? Y luego, sin juicio, sin culpa, toma una respiración profunda y repite en voz baja, mi alma me pertenece. Vuelvo a mí. Tal vez no lo sientas del todo al principio, tal vez aún duela. Pero cada vez que repites esa frase, algo en ti se acomoda, se enraiza, se reencuentra. Y entonces, sin necesidad de forzar nada, sin necesidad de explicarte o de luchar, empiezas a habitar un nuevo espacio, uno donde no necesitas girar en torno a nadie. Porque ahora eres tú el eje, y eso, en sí mismo, ya es libertad. Cuando amas solo con esperanza, hay un tipo de amor que no nace del encuentro, sino de la espera. No se alimenta de la reciprocidad, sino de la ilusión. No se construye sobre hechos, sino sobre posibilidades. Amar así no es vivir el amor, es imaginarlo. Y ahí, silenciosamente, empieza el autoengaño más dulce y más doloroso. Cuando amas solo con esperanza, no estás enamorado de la persona tal como es, sino de lo que crees que podría llegar a ser, de lo que sueñas que un día te ofrezca, de lo que te prometes que, si esperas lo suficiente, si aguantas un poco más, si demuestras más amor, finalmente se dará. Pero ese día nunca llega, porque no estás en una relación. Estás en una espera. La esperanza, en su forma más noble, puede sostenernos en medio de la adversidad, pero cuando se vuelve crónica, cuando ocupa el lugar de la realidad, deja de ser virtud y se convierte en prisión. Esperar que el otro cambie, que se dé cuenta, que te ame como tú lo amas, que te valore como mereces, que regrese, que se quede, que entienda, que repare, que sienta lo mismo, aunque cada gesto suyo, cada ausencia, cada silencio, diga lo contrario. Eso no es esperanza, es negación, es autoabandono. Lo más difícil de aceptar no es que el otro no te ame como tú lo haces. Lo más difícil es dejar de alimentar esa pequeña llama que te decía quizá algún día. Porque esa llama no solo calienta, también quema, lentamente, con cada minuto que pasa. Te consume por dentro,
te roba energía, te resta alegría, te desconecta de la vida presente y lo más cruel, te hace sentir culpable por tener dudas, como si cuestionarte ya fuera una traición al amor que sientes. Epicteto lo advirtió con claridad. No te aferres a las apariencias. Observa lo que es. En otras palabras, deja de mirar lo que deseas ver y empieza a ver lo que realmente está frente a ti. Te busca, te cuida, te incluye, te respeta, te da lugar, te elige con hechos, no con palabras vacías, o solo te da migajas que tú conviertes en banquetes con tu imaginación, porque cuando amas solo con esperanza, cada gesto mínimo se magnifica y cada ausencia se justifica. El estoicismo no es frío ni insensible, es profundamente humano, pero con los pies en la tierra. Te invita a sustituir la ilusión por la observación serena, a mirar con el alma, pero también con los ojos, a sentir sin dejar de pensar, a preguntarte con honestidad, ¿estoy amando al otro o a la idea que he fabricado de él? Hay una verdad difícil, pero liberadora. El amor, sin reciprocidad, es solo deseo. El vínculo necesita dos corazones latiendo en dirección mutua, dos presencias, dos voluntades, dos realidades que se encuentran, no dos imaginaciones que se persiguen. Y si solo uno da, solo uno sostiene, solo uno sueña, entonces no hay vínculo, solo hay uno, girando solo. Aplicar el estoicismo aquí no significa cerrar el corazón, significa abrir los ojos, significa amar con conciencia, no con ansiedad. Significa valorar no solo lo que sientes, sino también lo que recibes, porque tu amor vale demasiado como para ser lanzado al vacío. Y tú, vales demasiado como para seguir esperando en la estación de alguien que ya tomó otro tren. Si sientes que estás atrapado en un amor unilateral, donde la esperanza es el único alimento, haz una pausa, respira. Escribe lo que realmente está ocurriendo, sin adornos, sin excusas, solo los hechos. Luego míralos con ojos nuevos, como si fueras tu mejor amigo. ¿Qué le dirías si fuera él quien estuviera esperando por alguien que no responde? ¿Seguirías animándole a resistir o le invitarías a regresar a sí mismo? La sanación comienza en ese instante, cuando dejas de mirar la puerta y empiezas a mirar hacia adentro, cuando entiendes que el amor más digno es el que puedes darte tú, dejando de mendigar migajas emocionales. Cuando decides reemplazar la esperanza vacía por la claridad, y en esa claridad, sí, tal vez duela, tal vez se rompa la fantasía, pero también ahí comienza la verdadera libertad. Porque solo cuando dejas de aferrarte a lo que podría ser, puedes empezar a vivir lo que es. Y aunque al principio eso parezca menos brillante, menos emocionante, menos romántico, con el tiempo descubres que hay algo más profundo, la paz de no vivir esperando, de no vivir suplicando, de no vivir soñando con lo que no llega mientras la vida sí está pasando. Entonces, pregúntate, ¿estoy amando a alguien real o solo a una posibilidad? La respuesta no siempre será fácil, pero será tuya. Y desde ahí, puedes elegir con conciencia, puedes amar con los pies en la tierra y el alma en calma. Puedes seguir amando, pero esta vez, empezando por ti. Cuando lo que das ya no se nota, a veces no es que hayas dejado de dar, es que el otro ha dejado de notar. Y eso duele. Duele en lo más íntimo. Porque uno no da por interés, pero espera ser visto. Uno no cuida para recibir algo a cambio, pero duele que lo habitual se vuelva invisible. Que tu presencia, tu escucha, tu disponibilidad constante, se transformen en un decorado que ya nadie valora. Como si el calor que ofreces ya no iluminara a nadie.
como si tu entrega hubiera dejado de importar simplemente porque nunca fallaste. Es una de las paradojas más dolorosas del alma generosa. Cuanto más constante eres, más te diluyes en el fondo de la cotidianidad del otro. Tu atención se da por sentada, tus gestos ya no sorprenden, tu bondad ya no conmueve. Se volvió costumbre, se volvió paisaje. Y así, te encuentras ahí, pero ausente, presente, pero ignorado, amando, pero sin eco. Y entonces llega el cansancio. Pero no es un cansancio físico, es un cansancio emocional, un agotamiento silencioso, como si llevaras años regando una planta que ya no responde, como si tu cariño golpeara una puerta que ya nadie abre. Y lo más desconcertante es que no sabes cuándo empezó, porque todo fue progresivo. Te diste y te volviste parte del decorado. No porque el otro sea cruel, sino porque la costumbre tiene ese efecto, normaliza incluso lo más valioso. Aquí es donde el estoicismo ofrece una luz distinta, no una solución mágica, sino una perspectiva serena y poderosa. Epicteto decía, no es lo que te ocurre, sino cómo lo interpretas, lo que te afecta. Y si lo que te ocurre es que tu generosidad ha sido naturalizada hasta volverse invisible, lo primero que puedes hacer no es reclamar, sino observar. Observar en silencio. Observar sin drama. Observar sin juicio. Retirar con suavidad tu energía y mirar lo que ocurre. Cuando dejas de dar por un instante, no por venganza, sino por claridad, aparecen las verdaderas dinámicas. Descubres si el otro solo respondía a tu impulso o si también tiene el suyo. Descubres si esa relación era realmente mutua o sostenida solo por ti. Y ese descubrimiento puede doler, pero también puede liberarte. El acto de retirar la energía no significa cortar vínculos abruptamente. Significa dejar de invertir sin conciencia. Significa poner límites sanos. Significa elegirte también a ti. Significa reconocer que tu calidez no es un deber, es un regalo. Y si el otro ya no lo ve como tal, quizás ha llegado el momento de dártelo a ti mismo. Marco Aurelio lo escribió con claridad estoica. Lo que no beneficia al enjambre, no beneficia a la abeja. Si tu entrega ya no nutre el vínculo, si solo te desgasta, sigue siendo virtud, o ya es sacrificio innecesario. El estoicismo no promueve la frialdad, sino el equilibrio. No te pide que dejes de amar, sino que ames con conciencia. Que no pongas tu valor en la reacción del otro, sino en tu propio acto de verdad. Aquí puedes aplicar una práctica estoica simple, pero poderosa, el silencio intencional. Durante unos días, observa, no des el primer paso. No ofrezcas sin que haya una necesidad genuina. No llenes silencios por miedo. No resuelvas problemas antes de que te lo pidan. Solo observa. Observa si alguien te busca, si alguien nota tu ausencia, si alguien valora tu pausa. Y desde ahí, elige. Pero elige con los ojos abiertos. Elige sin deberte a la culpa ni a la costumbre. Hay un amor que solo florece cuando dejas de empujar. Hay una claridad que solo llega cuando dejas de intentar sostenerlo todo. A veces, tu generosidad necesita una pausa, para recordarte que tú también mereces ser sostenido. No como premio, no como chantaje, sino como reciprocidad. Quizás lo más revolucionario que puedes hacer no es exigir atención, sino simplemente dejar de ofrecerla por inercia. Y ver qué queda cuando tú te detienes. No desde el enojo, no desde el rencor, desde la serenidad, desde el respeto propio. Desde ese espacio silencioso donde comprendes que tu entrega no vale menos solo porque el otro haya dejado de verla. Porque ser generoso no debería volverte invisible. Y si eso ocurre, no es señal de que debes dar más.
Es señal de que debes mirar distinto. Desde hoy, mira, observa, retírate un poco, no para castigar, sino para ver con claridad. Y si después de ese espacio el otro te busca, sabrás que tu presencia tiene valor. Y si no, también sabrás que es momento de volverte a ti. Y en ese regreso, empezar a dar de nuevo, pero esta vez, también para ti, cuando tu amor oculta su miedo. A veces, cuando más amas, más encubres. No cubres con mentiras, cubres con presencia, con cuidados, con paciencia infinita, y lo haces sin darte cuenta, creyendo que ayudas, cuando en realidad estás protegiendo a alguien que huye de sí mismo, ese alguien que parece necesitarte, pero en el fondo necesita encontrarse. Y ahí estás tú, sosteniendo un vínculo que el otro no sabe sostener, aportando claridad donde el otro solo ofrece confusión, brindando estabilidad donde el otro apenas puede con su propia tormenta. Al principio, lo interpretas como una muestra de fuerza. Yo sí sé amar, yo sí puedo contener, yo sí entiendo que el otro está roto. Y sí, puede que todo eso sea cierto, pero con el tiempo, esa fortaleza se vuelve un peso, y empiezas a confundir tu entrega con responsabilidad, tu amor con deber, tu presencia con rescate, hasta que un día te das cuenta de que has construido una relación donde tú amas por los dos y el otro apenas aparece, no porque no te quiera, sino porque no puede con lo que siente, porque cada gesto tuyo le recuerda lo lejos que está de sí mismo. El estoicismo nos invita a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Epicteto fue claro. Algunas cosas están en nuestro poder y otras no. La disposición del otro a amar, a conectar, a crecer, no está en tu control. Y por más noble que sea tu entrega, no puedes hacer el trabajo emocional que el otro se niega a hacer. No puedes empujar un proceso interno desde fuera. No puedes construir un puente con un solo extremo, por más amor que pongas. Y aquí surge una pregunta crucial, incómoda, necesaria. ¿Estás ayudando o estás alimentando su evasión? Porque sí, a veces, el amor incondicional se convierte en escondite, y tu constancia en excusa para que el otro no cambie, tu paciencia en permiso para seguir huyendo. Y entonces, ¿a quién estás cuidando realmente, al otro o a tu necesidad de sentirte necesario? Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Tal vez estás impulsando una barca sin timón. Tal vez insistes en remar por alguien que ha soltado los remos hace mucho. Y tú no lo ves, porque el amor a veces nos ciega, pero la ceguera no es virtud, es desconexión. En la práctica estoica, existe un principio de lucidez emocional que podríamos resumir así. Amar no es cargar, es acompañar. Y acompañar implica caminar al lado, no arrastrar. Implica estar disponible, no sacrificado. Implica ofrecer, pero también observar. Y si al observar descubres que tu amor está tapando heridas que no sanan porque el otro no quiere mirarlas, entonces toca retirarse un paso. No por abandono, sino por respeto. Respeto a ti. Y respeto al proceso del otro. Es difícil, porque retirar el amor cuando todavía sientes parece traición. Pero es traición mayor permanecer cuando ese amor solo alimenta la huida, cuando tu presencia se convierte en refugio para la evasión, cuando tu cariño se vuelve el disfraz de un vínculo que en el fondo está vacío. Porque no hay conversación verdadera, no hay compromiso compartido, solo hay un dar unilateral y un recibir inconsciente. Y si el verdadero acto de amor fuera dejar de cubrir, y si soltar también fuera una forma de cuidar, pero desde la verdad,
cuidar al otro, permitiéndole enfrentar su caos. Cuidarte a ti, reconociendo que mereces reciprocidad, que no viniste a la vida a ser terapeuta emocional de quien no quiere cambiar, que tu corazón no es sala de espera de nadie. Marco Aurelio lo escribió con serenidad brutal. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. ¿Y tú? En medio de esta relación desigual, ¿estás siendo esa persona buena o estás siendo una versión que se abandona en nombre del otro? La diferencia es sutil, pero decisiva. Una persona buena acompaña. Una persona atrapada se diluye. Y el estoicismo no quiere que te diluyas. Quiere que te fortalezcas, que tu amor no te borre, que tu empatía no te saque de tu centro, que tu entrega no se convierta en negación de tu valor. Puedes aplicar aquí una práctica sencilla, pero reveladora: la pausa consciente. Durante unos días. No cubras, no expliques, no sostengas el estado emocional del otro. Solo observa qué hace cuando tú no lo salvas. Cómo reacciona cuando no estás para rellenar el vacío, se responsabiliza o se retrae, avanza o te culpa por no estar. Es en esa pausa donde encontrarás las respuestas que tu amor no te ha dejado ver. Y puede que duelan, pero también puede que te liberen, porque amar no es mantener la ilusión de un vínculo, es habitarlo con verdad. Y si la verdad es que estás solo, entonces mereces estar contigo, no con la sombra de alguien que no está. En algún momento, hay que soltar el disfraz de salvador y asumir la humildad del que ama desde la claridad, porque el amor no es sacrificio ciego, es presencia lúcida, y a veces, esa presencia implica retirarse para no seguir sosteniendo lo insostenible, para no seguir alimentando una huida que no es tuya. Y cuando logras hacerlo, cuando eliges amar sin encubrir, sin cargar, sin disfrazar, entonces el amor deja de ser un escape y se convierte, por fin, en un acto de libertad, para ti y quizás también para el otro. Si elige verla, cuando descubres que no quieren sanar, hay un momento silencioso, sutil, pero profundamente revelador, en el que te das cuenta de que la otra persona no quiere sanar. Y no porque lo diga con palabras, no, porque lo que dice es que sí, que quiere mejorar, que necesita ayuda, que va a cambiar, que solo necesita tiempo. Pero lo que hace, lo que sostiene con sus actos, lo que repite con sus decisiones, muestra otra verdad. No quiere sanar, solo quiere que no lo dejes solo mientras se queda exactamente igual. Y tú, al principio, lo comprendes, porque has estado ahí, porque tú también tardaste en despertar, porque piensas que con amor, con paciencia, con apoyo, todo es posible, porque crees en la transformación, porque te aferras a la idea de que si das lo suficiente, el otro se atreverá a dar un paso. Pero pasa el tiempo, y ese paso no llega. Lo prometido no se cumple, lo herido no se revisa, lo tóxico no se asume, y en ese ciclo repetido de evasiones y excusas, descubres una verdad incómoda. El otro no quiere profundidad, solo quiere comodidad, no quiere crecer. Quiere que lo acompañes en su estancamiento. No quiere mirarse, quiere que tú lo abraces, sin que él tenga que hacerlo. Y ahí es donde duele. Porque has invertido energía, corazón, noches en vela. Has silenciado tus necesidades. Has ajustado tus límites. Has creído en la promesa del cambio. Pero ese cambio no llega, porque no lo desea de verdad. Porque en el fondo ama su herida, no por masoquismo, sino porque esa herida es conocida, es su identidad, es su refugio, es su manera de no arriesgarse, de no salir de sí. Y entonces,
te enfrentas a una elección que no esperabas. Una elección que no se siente justa, pero sí necesaria. Séneca lo dejó claro. No trates de curar a quien ama su herida, porque hacerlo es un desgaste inútil. Es lanzar luz donde el otro ha elegido oscuridad. Es hablarle de caminos a quien solo quiere quedarse sentado. Y el estoicismo no se trata de salvar a nadie. Se trata de salvar tu propia claridad, tu propio centro, tu propia energía. Esperar a alguien que no quiere avanzar es una forma disfrazada de abandono propio, y tú lo sientes porque cada vez que justificas su parálisis, traicionas tu movimiento. Cada vez que minimizas lo que necesitas para no incomodar su fragilidad, te vas alejando de ti. Cada vez que toleras lo que te lastima, por miedo a ser duro, apagas tu verdad. Y el precio es altísimo. Te pierdes en nombre del amor. Te anulas en nombre de la esperanza. Te quedas en un vínculo donde tú eres el único que quiere sanar y donde eso no basta. Aquí es donde entra el verdadero ejercicio estoico: soltar. No con rabia, no con reproche, con lucidez, con firmeza interior, con el respeto que merece tu camino, porque lo más sabio no es esperar, es ver con claridad que el otro eligió no moverse, y tú tienes derecho a moverte, aunque eso signifique alejarte. Marco Aurelio escribía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y qué pensamientos habitan en ti cuando vives esperando un cambio que nunca llega? ¿Qué se cultiva en ti cuando cada día es una prórroga al dolor? ¿Qué voz interior alimentas cuando tu lealtad está puesta en alguien que no es leal? Consigo mismo. No todos desean crecer. No todos están listos para mirar sus sombras. No todos pueden sostener la incomodidad del cambio. Y eso no los convierte en malos. Solo en personas que aún no han elegido despertar. Y tú no viniste a este mundo a quedarte dormido al lado de quien no quiere abrir los ojos. Soltar no es rendirse, es reconocer límites. Es decir, hasta aquí puedo estar sin traicionarme. Es honrar tu tiempo, tu luz, tu proceso, y es también una forma de amor, un amor que no se vuelve sacrificio, un amor que no implora. Un amor que, en lugar de esperar milagros, cultiva coherencia. Puede que el otro algún día despierte, o puede que no, pero eso ya no te pertenece, porque tu camino no es convencer, es avanzar, con o sin compañía, con dolor, pero también con verdad. Y cuando decides soltar sin drama, sin castigo, sin necesidad de que el otro entienda, algo cambia dentro de ti. Se libera una parte que llevaba demasiado tiempo atrapada. Y comienzas a caminar más liviano, no porque el amor se haya ido, sino porque el amor, por fin, se volvió dirección. Y no espera. Anda. Cuando dejas de esperar milagros. A veces, no es que algo cambie fuera de ti, es que por fin ves lo que siempre estuvo ahí. Sin adornos, sin excusas, sin esperanzas prestadas, solo realidad, cruda, directa, inevitable. Y es justo ahí, en ese instante silencioso, donde dejas de esperar milagros. Durante mucho tiempo, quizás demasiado, sostuviste la esperanza como si fuera un deber, como si amar fuera sinónimo de resistirlo todo, como si confiar en el otro fuera más noble que escuchar tus propios límites. Te aferraste a frases como «todo va a mejorar». Quizá necesita más tiempo. Si yo cambio, todo cambiará. Y mientras tanto, la vida pasaba. Y lo que dolía, seguía doliendo. Lo que no funcionaba, seguía igual. Pero tú seguías esperando, porque querías creer. Porque te daba miedo aceptar lo que ya era evidente. Hasta que un día, algo en ti se rompe.
o tal vez se revela, y ves, no con los ojos de quien espera, sino con los ojos de quien despierta. Ves que ya no puedes seguir creyendo en algo que no muestra señales de vida. Ves que la promesa de mañana no compensa el vacío de hoy. Ves que tu espera no es amor, es autoabandono disfrazado. Y en ese punto llega una comprensión profunda. Aceptar no es rendirse, es dejar de luchar contra lo que es permitirte ver sin distorsiones, es soltar la necesidad de que el otro cambie, que las circunstancias se acomoden, que la herida sane como tú quieres. Aceptar es elegir la lucidez sobre la ilusión. Epicteto lo decía con claridad: no esperes que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren y serás feliz. Esta no es una renuncia al deseo, sino una renuncia al apego, a la insistencia emocional de que las cosas deben ser como tú las imaginas para estar bien. El estoicismo no te pide que no sientas, te invita a ver con claridad, a distinguir lo que depende de ti de lo que no, a dejar de colocar tu paz en manos de lo incontrolable. Dejar de esperar milagros no significa volverse cínico, significa volverse entero, significa que ya no necesitas creer en lo improbable para justificar tu permanencia, que ya no vas a construir tu día de hoy en la esperanza de que mañana todo será distinto. Significa que eliges actuar desde lo que ves, no desde lo que deseas. Y ahí comienza tu verdadera fuerza, porque al aceptar la realidad tal cual es, recuperas energía, la que perdías justificando, la que usabas negociando con lo que no cambia, la que gastabas intentando salvar vínculos muertos o reparar lo irreparable. Esa energía vuelve a ti, y con ella la claridad, la dirección, la decisión. Séneca advertía: aquel que espera el futuro pierde el presente, y tú lo sabes porque has estado esperando tanto que te olvidaste de lo que hoy necesitas, de lo que hoy mereces, de lo que hoy puedes elegir. Cuando dejas de esperar milagros, ya no te paraliza el miedo a lo que viene, porque comprendes que lo único que puedes habitar es el ahora. Y desde ahí eliges, con serenidad, con madurez, con compasión, incluso por lo que no fue, porque aceptar no es amargura, es paz, es mirar de frente y decir esto es, y desde aquí camino. Quizás algunos te digan que perdiste la fe, que te endureciste, pero tú sabes que no es así. No perdiste la fe, la dirigiste hacia ti. Ya no esperas que el mundo gire a tu favor, tú giras hacia lo que sí te sostiene. Ya no imploras señales del universo, tú eliges ser tu propia señal. Y eso no es resignación, es libertad. Porque cuando dejas de esperar milagros, comienzas a caminar sobre lo real. Y lo real puede doler, pero también libera, también transforma, también construye. Y entonces, lo que antes parecía un final, se vuelve inicio, porque al soltar la ilusión, te abrazas a ti. Y desde ahí, desde esa verdad, sin adornos, empiezas a vivir de verdad. Cuando eliges soltar, aunque duela. Cuando eliges soltar, aunque duela, algo dentro de ti cambia para siempre. No de golpe, no como una liberación repentina. A veces incluso lo haces temblando, pero lo haces. Porque llega un punto en que el desgaste de seguir es más insoportable que el miedo de soltar. Y ese es el verdadero inicio de la transformación. Durante mucho tiempo, quizás demasiado, te aferraste a una idea, a una promesa, a una persona que tal vez ya no estaba, aunque siguiera allí físicamente. Te dijiste a ti mismo que eras fuerte, que todo era parte de una etapa, que con paciencia, con más amor,
Con más esfuerzo, todo encajaría. Pero el alma sabe, el cuerpo grita, y el corazón, por más que lo calles, también se cansa. Es ese tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma, de dar más de lo que recibes, de sostener una relación con la esperanza, en lugar de con la realidad, de mirar al otro y ver que ya no hay reflejo, solo costumbre, solo espera, solo una versión de ti que sobrevive, pero no vive. Y entonces entiendes que soltar no es egoísmo, es respeto propio, que decir basta no es falta de amor, es el acto más profundo de dignidad interna. Porque si para estar con alguien tienes que traicionarte, entonces no estás realmente con esa persona. Estás abandonándote a ti mismo. Marco Aurelio escribió: ama solamente aquello que te sucede y está tejido en la trama de tu destino, porque ¿qué podría ser más adecuado para ti? Esta frase encierra una verdad estoica fundamental. No luches contra lo que ya es. Acepta. Abraza la realidad, aunque duela, porque resistirse a lo que ya cambió solo prolonga el sufrimiento. Soltar no es borrar, no es negar lo vivido, es agradecer lo que fue y aceptar que ya no es. Es mirar con compasión, incluso lo que te hirió, porque en el fondo, tú también te heriste al quedarte demasiado tiempo, y necesitas perdonarte, no por haber amado, sino por haberte olvidado de ti en ese amor. Séneca decía: lo que no se puede evitar, hay que aceptarlo con dignidad, y esa es la esencia de este momento. No se trata de evitar el dolor, se trata de no convertirlo en cárcel. El dolor de soltar es agudo, sí, pero pasajero. El dolor de insistir donde ya no hay reciprocidad es crónico, invisible, y consume. Y aquí es donde comienza el acto más íntimo del proceso, el ritual de cierre silencioso. No necesitas gritar, ni explicar, ni justificarte una vez más. A veces el adiós más auténtico es el que no se dice. Es ese momento en que apagas el teléfono, pero sobre todo, apagas la ilusión, no con rabia, no con dramatismo, sino con serenidad, con esa lucidez que solo aparece cuando ya lo diste todo, incluso a ti. Un ritual de cierre puede ser tan simple como escribir una carta que nunca enviarás, o caminar por el lugar donde todo comenzó para honrar que allí también todo terminó. Puede ser mirar una foto y entender que esa versión de ti ya no existe, y que está bien, porque has crecido, porque has despertado, porque aunque aún duela, sabes que esto también es amor, pero ahora, por ti. Epicteto lo resumía de forma magistral. La libertad no se encuentra en cambiar a los demás, sino en cambiar nuestra disposición hacia ellos. Y ese cambio ocurre cuando eliges soltar, no desde la desesperación, sino desde la conciencia, cuando ya no te defines por lo que pierdes, sino por lo que eliges preservar: tu paz, tu energía, tu centro. Soltar, en este contexto, no es desconectarte del mundo, es reconectarte contigo. Es reconocer que tu valor no depende de quién se quede, sino de quién decides ser tú, incluso en medio de la pérdida. Es entender que cerrar un ciclo no significa que fallaste. Significa que tu alma necesita nuevos paisajes, nuevas preguntas, nuevas formas de respirar. Y sí, dolerá, porque todo lo que fue verdadero, aunque haya dejado de ser, deja huella. Pero también liberarás espacio, espacio para ti, para lo que sí te nutre, para lo que sí te ve, para lo que sí te elige, sin que tengas que mendigar presencia. No temas al vacío que queda tras soltar. Ese vacío es sagrado. Es el silencio donde nace tu nueva voz. Es el descanso después de tanto resistir.
Es la pausa que tu alma necesitaba para recordar quién era antes de la herida. Y entonces, poco a poco, sin prisa, sin exigencias, comienzas a habitarte de nuevo, a redescubrirte en los pequeños detalles, a reconectar con esa parte tuya que sí quiere quedarse contigo, que sí quiere cuidarte, que sí sabe que a veces soltar es comenzar a vivir, porque al final no se trata de olvidar, sino de comprender. No se trata de dejar atrás, sino de caminar con menos peso. No se trata de ganar o perder, sino de recuperar el equilibrio interno. Y en ese equilibrio, en ese suspiro silencioso donde ya no hay lucha, ahí estás tú, íntegro, sereno, firme, con la certeza de que soltar, aunque duela, fue el acto más valiente que podías hacer por ti, cuando ya no extrañas. Respiras. Llega un día, sin aviso, sin fuegos artificiales, en el que dejas de revisar el teléfono, no porque hayas olvidado, sino porque, por fin, has dejado de esperar. Es un instante silencioso, casi imperceptible, pero tu alma lo reconoce y respira. Es como si dentro de ti se apagara una alerta que llevaba demasiado tiempo encendida. Y entonces, el cuerpo empieza a sanar, porque cuando ya no extrañas, no solo es tu mente la que cambia, también tu cuerpo reacciona. Tu pecho, que durante meses estuvo tenso, vuelve a abrirse. Tus manos ya no tiemblan cada vez que suena una notificación. Tu estómago, que solía cerrarse con cada silencio del otro, ahora vuelve a tener hambre de vida. Dejas de imaginar escenarios. Dejas de crear excusas para justificar ausencias. Dejas, simplemente, de luchar contra lo que ya es. Y no se trata de indiferencia. No se trata de que aquello que viviste no haya sido importante. Al contrario, fue tan importante que tuviste que atravesar la tormenta entera para poder llegar aquí, a este lugar donde ya no duele recordar, y tampoco necesitas volver, porque la verdadera libertad no viene cuando el otro regresa. Viene cuando tú te eliges. La ansiedad, esa sombra constante que te acompañaba en cada noche de duda, empieza a disolverse en paz. No toda de golpe, no como por arte de magia, sino como lo hace la niebla cuando el sol empieza a calentar la tierra, poco a poco, suavemente. Y en ese proceso, comienzas a darte cuenta de que la vida no te había abandonado, solo estaba esperando a que tú volvieras a ti. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando dejas de extrañar, recuperas el gobierno de tu mente. Dejas de vivir en función del pasado. Dejas de hipotecar tu presente a la esperanza de un regreso. Y entonces, lo que antes era vacío, se convierte en espacio. Un espacio que, al principio, puede asustar, porque el silencio después de tanto ruido duele. Pero ese mismo silencio es el que te permite escucharte, reconocerte, preguntarte qué necesitas tú, ahora, sin la interferencia de la nostalgia, sin la distorsión de la carencia, solo tú, contigo. Y allí, en ese nuevo encuentro, descubres algo más profundo. No extrañar no es olvidar, no es negar, es honrar. Es haber transitado el dolor con tanta honestidad que ya no necesita gritar. Es saber que lo vivido fue real, pero que tu presente también merece serlo. Epicteto nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cuando ya no extrañas, cambias esa opinión. Ya no ves la historia como una herida abierta, sino como una cicatriz que te enseñó. Y ahí comienza la verdadera serenidad, la que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que sucede dentro de ti.
Y sí, es probable que algún recuerdo aún te toque, que haya días en los que una canción, una calle, un aroma, traigan de vuelta algún fragmento del ayer, pero ya no te romperá, porque tú ya no estás allí, porque tú has aprendido a quedarte donde sí hay vida. La serenidad regresa al cuerpo lentamente. No es un evento, es un proceso. Es una mañana donde respiras sin pensar. Es una tarde en la que descubres que puedes reír sin culpa. Es una noche en la que te duermes sin repasar conversaciones, sin imaginar reencuentros, sin mendigar una señal. Y ese descanso es sagrado, porque por fin estás contigo, no como alguien incompleto, sino como alguien entero, no como alguien que espera ser elegido, sino como alguien que se elige, una y otra vez, cada día. Y es en esa elección constante donde la calma echa raíces, no en la ausencia de dolor, sino en la presencia de sentido, porque cuando dejas de extrañar, de verdad, no es porque el amor se haya acabado, es porque entendiste que tu amor ya no tiene que doler. Entonces respiras, más profundo, más tranquilo, más tú, y te das cuenta que eso que tanto deseabas que volviera ya no tiene lugar en esta nueva versión tuya. Una versión que no necesita aferrarse para sentir que vale. Una versión que no busca en otros lo que solo puede construir en su propio silencio. Y si algún día alguien regresa, que te encuentre así, en paz, en casa, en ti, porque lo más valioso que puedes ofrecerle al mundo no es tu espera, es tu serenidad. Y si nadie regresa, que no importe, porque tú ya volviste. Cuando por fin te eliges a ti, a veces no es que el otro se haya ido, es que tú, por fin, decidiste quedarte contigo, y eso lo cambia todo. Porque no es lo mismo que te dejen a que tú elijas irte. No es lo mismo esperar a que te valoren que comenzar a valorarte sin condiciones. No es lo mismo mendigar compañía que disfrutar tu propia presencia. Cuando por fin te eliges a ti, no estás abandonando a nadie, estás regresando a casa. Durante años, quizás, postergaste tu necesidad, callaste tu incomodidad. Aguantaste por miedo a perder, por miedo a herir, por miedo a quedarte solo. Disfrazaste tu entrega de amor, cuando en realidad era miedo disfrazado de lealtad. Te justificaste más de una vez. No es tan grave. Mañana cambiará. Seguro está cansado. Debo tener más paciencia, hasta que un día, en el silencio de tu propia decepción, escuchaste lo que habías estado negando. Tú ya no estabas en ti, te habías vuelto una sombra de quien fuiste. Y entonces, como en un susurro sereno, lo entendiste. Elegirte no era egoísmo, era supervivencia. Porque no se puede construir una vida con los restos de uno mismo. Porque nadie debería tener que romperse para mantener unido un vínculo. Y porque sostener algo que no te sostiene termina por vaciarte. Epicteto lo dijo con una claridad que aún hoy resuena: no necesitas que te entiendan. Necesitas entenderte. Esa frase, tan simple como profunda, encierra una verdad que transforma el día que dejas de explicar tu dolor para que el otro lo acepte. Empiezas a sanarlo tú, porque ya no se trata de convencer a nadie. Se trata de escucharte con honestidad y decidir que tu bienestar no es negociable. Y al principio duele mucho, porque elegirte implica renuncias, implica dejar de esperar mensajes que nunca llegan, implica poner límites donde antes solo había silencios incómodos, implica dejar de justificar comportamientos que en el fondo ya sabías que te estaban hiriendo. Pero ese dolor es diferente, porque no es el dolor de seguir perdiéndote,
es el dolor de comenzar a encontrarte. Cuando por fin te eliges, algo dentro de ti se reorganiza. Empiezas a respirar más lento, a caminar más firme, a mirar con más claridad. Tus pensamientos se vuelven menos caóticos. Ya no necesitas revisar cada palabra, cada gesto, cada señal del otro, porque tu foco ha cambiado de lugar. Ya no está en lo que el otro hace o deja de hacer. Está en lo que tú permites, en lo que tú decides, en lo que tú necesitas. Y esa reconexión contigo no es inmediata, es progresiva. Un día dejas de contestar rápido, otro día ya no justificas sus olvidos, otro día más. Cancelas esa cita que solo iba a dejarte vacío, y casi sin darte cuenta, un día te despiertas sin ansiedad. Un día te escuchas reír de nuevo. Un día te miras al espejo y reconoces tus propios ojos. Lo más hermoso de elegirte es que no necesitas que nadie lo apruebe. No necesitas aplausos, ni explicaciones, ni permisos. Solo necesitas lealtad contigo, porque cuando esa lealtad existe, todo se ordena. Comienzas a atraer lo que vibra en tu misma frecuencia, no porque lo busques, sino porque ya no toleras lo que no se alinea contigo. Séneca decía, tan solo el sabio es libre, y esa libertad empieza en el momento en que dejas de pedir permiso para ser tú, en el momento en que dejas de minimizarte para encajar, en el momento en que decides que tu voz también merece ser escuchada, aunque solo la escuches tú. Y no todos van a entender tu decisión. Algunos te llamarán frío, otros exagerado. Algunos incluso se sentirán heridos por tu distancia. Pero eso ya no será tu carga, porque aprenderás que no eres responsable de cómo el otro interpreta tu amor propio. Solo eres responsable de no traicionarte otra vez. Elegirte no significa cerrarte al amor. Significa dejar de entregarlo donde no puede florecer. Significa canalizarlo hacia espacios fértiles, hacia relaciones que te nutran en lugar de drenarte. Significa comprender que tú también mereces reciprocidad, respeto, presencia, no de forma extraordinaria, sino como base. Y sí, habrá momentos de duda. Habrá noches en que el silencio parezca más ruidoso que nunca. Habrá recuerdos que intenten convencerte de regresar. Pero en cada uno de esos momentos, tu nueva voz interna, la que ha nacido del respeto propio, te recordará que tú ya no vives allí, que tú estás aprendiendo a habitarte de nuevo, porque elegirse es eso, construir un hogar dentro de ti donde no tengas que mendigar afecto, un lugar cálido, sólido, sereno, donde tu esencia sea suficiente, donde no tengas que esforzarte por ser visto, donde no se negocie tu valor. Y si un día alguien llega, que no sea para completarte, que sea para compartir contigo la belleza de haberse elegido también. Porque dos personas que se han elegido a sí mismas no se atan, se encuentran. Ese es el regalo de elegirte, ya no necesitas que te rescaten, porque tú ya te salvaste. Y lo hiciste el día que dejaste de rogar para empezar a respetarte. El día que dejaste de callar para empezar a escucharte. El día que por fin entendiste que quien se elige nunca más se pierde. Cuando la energía vuelve a tu cuerpo, hay una calma que no llega desde fuera, sino desde dentro. No es que el mundo se haya vuelto más suave, es que tú dejaste de resistirlo todo. Y ese momento, cuando la energía vuelve a tu cuerpo, no necesita aplausos ni testigos, solo silencio, porque el cuerpo no miente. El cuerpo confirma lo que el alma ya decidió. Mucho antes ya no vas a sostener lo que te rompe. Ya no vas a fingir que estás bien cuando por dentro te apagas. Ya no vas a seguir tensando cada músculo para mantener en pie una vida que ya no te representa. Duermes distinto.
no más profundo, sino más libre. Ya no te despiertas en sobresaltos pensando en qué hiciste mal. Ya no repasas mentalmente cada palabra, cada gesto, buscando errores invisibles. Duermes porque por fin estás en paz contigo, porque cuando eliges soltar lo que te drenaba, tu descanso deja de ser una huida y se convierte en una vuelta a casa. Tu respiración cambia, más lenta, más presente, como si el aire, ahora sí, encontrara espacio dentro de ti. Antes respirabas por necesidad, ahora respiras con conciencia, porque tu cuerpo ya no está en modo defensa, porque ya no vives en estado de alerta constante. Ya no esperas el próximo reproche, el siguiente desplante, la próxima decepción. Y en esa ausencia de espera aparece la serenidad. Y es allí donde notas lo que antes no podías ver: cuánta energía necesitabas para fingir, cuánto peso llevabas intentando salvar lo insalvable, cuánta tensión había en tus hombros, en tu espalda, en tu pecho, por sostener vínculos que te pesaban más que te nutrían, porque nadie te lo enseñó, pero cada decisión no tomada, cada límite no puesto, cada emoción tragada, se guarda en el cuerpo, y el cuerpo recuerda lo que callas. Él lo grita en insomnios, dolores, ansiedad, agotamiento, pero también él celebra cuando decides cuidarte. Él lo nota y te lo agradece. Ese cansancio crónico que antes creías normal empieza a desvanecerse. Y no porque tengas más tiempo o menos tareas, sino porque ya no cargas lo que no es tuyo. Porque, al dejar de sostener lo ajeno, te haces espacio para ti, para lo que verdaderamente importa, para lo que sí te nutre. Marco Aurelio lo entendió en su meditación diaria. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio dominio. Ese orden no es control sobre todo, es renuncia al caos innecesario. Es elegir conscientemente dónde pones tu atención, tu energía, tu presencia. Y aquí ocurre algo sutil pero profundo. Ya no reaccionas igual. Lo que antes te alteraba, ahora solo lo observas. Lo que antes te hería, ahora lo entiendes sin justificarlo. Lo que antes intentabas cambiar, ahora lo dejas ir. No porque te hayas vuelto frío, sino porque has aprendido a proteger tu energía como se protege algo sagrado. Y en esa nueva relación contigo, algo florece. Tu cuerpo ya no es campo de batalla, es refugio. Ya no es contenedor de todo lo que no dijiste. Es canal de lo que ahora eliges expresar. Ya no es escudo, es templo. Y ese templo empieza a recuperar su brillo. Se refleja en tu mirada, en tu forma de caminar, en la manera en que te sientas, en cómo hablas y hasta en cómo callas. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El sabor del café, el calor del sol sobre tu piel, el placer de una conversación tranquila, el silencio sin culpa, el domingo sin ansiedad. No porque tu vida sea perfecta, sino porque ya no estás en guerra con ella. Y entonces ocurre ese momento en el que te detienes a mitad del día y piensas, así es como quería sentirme. No hay fuegos artificiales, no hay grandes victorias, solo una presencia serena, una certeza silenciosa, un descanso profundo que no depende de nada ni de nadie más. Eso es la energía que regresa, no porque la hayas encontrado fuera, sino porque por fin dejaste de regalarla a quien no supo cuidarla. Y entonces, sin necesidad de explicar, sin necesidad de demostrar, caminas con otra postura, no de superioridad, sino de integridad. Ya no te sobreadaptas, ya no fuerzas, ya no complaces para que te quieran.
porque ya te quieres tú. Epicteto lo resumió así: no es lo que nos sucede lo que nos hiere, sino nuestra interpretación de ello. Y tú has cambiado tu interpretación. Has dejado de ver el dolor como castigo y has empezado a verlo como maestro. Has dejado de ver el agotamiento como algo inevitable y has entendido que era una señal de que estabas lejos de ti. Hoy estás regresando y ese regreso no necesita aplausos, solo necesita tu compromiso diario, tu coherencia, tu honestidad, tu presencia. Porque nadie puede caminar por ti este camino, pero una vez que das el primer paso, el cuerpo te acompaña, y ese acompañamiento se nota en cómo sonríes, en cómo dices no sin culpa, en cómo priorizas tu descanso, en cómo eliges tus batallas, en cómo te das permiso para simplemente ser, porque ya no necesitas hacerlo todo ni ser para todos. Solo necesitas ser tú, con todo lo que eso implica. Y si alguna vez dudas, si alguna noche vuelven viejos fantasmas a recordarte tu antigua versión, respira. Coloca una mano sobre tu pecho y escucha. Si la respiración es serena, si tu cuerpo está en paz, si ya no hay tensión escondida, entonces lo sabrás. Has regresado, y esta vez no vas a irte de ti otra vez. Cuando la historia deja de girar en torno a ellos, a veces no hay una despedida clara, no hay una última conversación, no hay cierre, solo un silencio que se alarga, una ausencia que deja de doler y una historia que deja de girar en torno a ellos. Y eso, aunque parezca mínimo, es inmenso, porque por fin comprendes que no todas las heridas necesitan palabras para cerrarse. A veces, lo que las sana es el simple acto de dejar de contar la vida desde esa ausencia. Durante mucho tiempo, tu narrativa fue la suya. Tus días empezaban y terminaban con un pensamiento dirigido hacia ellos. Todo lo que hacías llevaba, aunque fuera en el fondo, la pregunta silenciosa de ¿les gustaría? ¿Me valorarán? ¿Volverán algún día? Y sin darte cuenta, esa persona ausente ocupaba más espacio que tú mismo. No físicamente, sino emocionalmente, en cada decisión, en cada duda, en cada espera. Ser el salvador emocional de alguien más es agotador. Es vivir con la ilusión de que si das suficiente amor, si aguantas lo suficiente, si justificas lo injustificable, la otra persona cambiará, volverá, entenderá. Pero la verdad es que mientras tú te vaciabas por sostener esa conexión, ellos seguían su camino, sin mirar atrás, sin preguntarse cómo estabas. Y tú seguías ahí, narrando tu historia en función de alguien que ya no estaba, hasta que un día algo cambia. No bruscamente, no con ruido, sino con claridad. Una claridad serena, sin necesidad de reproche. No hay odio, no hay rencor, solo una dirección nueva, tuya, propia. Decides que ya no necesitas ser el héroe de su vida, porque tienes una vida entera por habitar, la tuya, y en ese momento, la historia se redirige, el centro deja de estar fuera y vuelve a ti. Marco Aurelio escribió: la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella, y tú lo compruebas al darte cuenta de que gran parte de tu dolor no venía de lo que sucedió, sino de cómo lo seguías reviviendo, recordando, esperando una conclusión que nunca llegó. Pero ahora ya no necesitas ese cierre, porque lo que de verdad te libera no es una despedida perfecta, es el silencio interno que nace cuando dejas de resistirte a lo que ya fue. Ya no hay necesidad de que comprendan por qué te fuiste, ni de que validen tu decisión. Ya no hay necesidad de explicar, ni de defenderte.
porque ya no vives en esa historia. Has cruzado de capítulo, y este nuevo capítulo comienza en ti, con tus decisiones, con tus límites. Con tu voz dejas de hablar de ellos, no por resentimiento, sino porque ya no son relevantes. Tu energía, antes tan centrada en lo que fue, ahora se dirige hacia lo que puedes construir. Y en ese proceso, tu identidad también se redefine. Dejas de ser el que sufre por amor no correspondido y te conviertes en el que elige el amor propio. Dejas de ser el que espera señales y te conviertes en el que crea caminos. Epicteto lo expresó con una lucidez brutal. No busques que las cosas sucedan como tú deseas, desea que sucedan como suceden, y todo te irá bien. Y aunque esa idea al principio duele, luego libera, porque entiendes que resistirte a lo que ya se fue es quedarte atrapado en una historia que no avanza. Pero al aceptar lo que es, se abre un espacio nuevo para lo que puede ser. Y en ese nuevo espacio, te das cuenta de que puedes respirar sin la necesidad de ser comprendido, que puedes reír sin sentirte culpable, que puedes caminar sin mirar atrás cada 5 pasos, que puedes estar bien sin tener que demostrarlo, porque la sanación no siempre es ruidosa. A veces, es tan simple como un día en el que ya no piensas en ellos, o como una noche en la que por fin no sueñas con su regreso. No es fácil. Hay días en los que la memoria te traiciona, en los que una canción, un olor, una frase, despiertan el recuerdo. Pero incluso entonces, tú eres distinto, porque ya no te detienes ahí. Observas, respiras y sigues. No niegas el pasado, pero tampoco lo habitas. Lo honras por lo que fue y te honras a ti por lo que elegiste. La claridad no siempre llega como una revelación. A veces es solo darte cuenta de que el peso ya no está, que puedes contar tu vida sin necesidad de mencionar a esa persona, que puedes construir planes que no dependen de si ellos vuelven, que tu paz ya no está hipotecada a su presencia. Y cuando eso ocurre, no necesitas venganza. No deseas que sufran. No esperas que se den cuenta de lo que perdieron, porque tu foco ha cambiado, porque por fin comprendes que lo verdaderamente valioso no es que te entiendan, es que tú te entiendas, que tú te respetes, que tú te sostengas. Esa es la verdadera madurez emocional, la que no busca cerrar ciclos con palabras, sino con decisiones, la que no exige explicaciones, sino que actúa desde la coherencia, la que no dramatiza la ausencia, sino que celebra la presencia, la tuya. Y si alguien te pregunta qué pasó, ¿por qué ya no hablas de ellos? ¿Por qué ya no los mencionas? Solo responde con tranquilidad: nada. Ya no están en mi historia. Mi historia ahora gira en torno a mí. Ese es el verdadero final. No con fuegos artificiales, no con reconciliaciones de película, sino con claridad, con dirección, con una narrativa nueva, escrita desde el amor propio, desde la libertad, desde la paz, y así, sin despedidas ruidosas, sin explicaciones interminables, simplemente sigues adelante, porque entendiste algo que no todos llegan a ver, que dejar de hablar de ellos no es olvido. Es sanación, es madurez, es la confirmación de que por fin estás escribiendo tu vida con tu propia voz. Y eso es más que suficiente. A veces, la mayor victoria no se grita, se susurra, se nota en cómo respiras, en cómo caminas, en esa paz nueva que llega cuando dejas de insistir donde ya no hay espacio. Hoy recorrimos juntos un camino silencioso, pero poderoso. Un viaje que no pide aplausos, solo claridad. Claves para reconocer el momento exacto en que dejas de luchar. No por rendición, sino por amor propio.
Porque cuando ya no peleas por ser visto, por ser valorado, por ser comprendido, empiezas a verte tú, a valorarte tú, a comprenderte tú. Como dijo Epicteto, no necesitas que te entiendan, necesitas entenderte. Y a partir de ahí, todo cambia. Ahora te toca a ti, hoy. No necesitas hacer nada enorme. Solo te invito a hacer algo simple, pero profundo. Respira, cierra los ojos y pregúntate, con honestidad, ¿a qué parte de ti estás abandonando por seguir luchando en batallas que ya no te corresponden? Quizá ha llegado el momento de soltar, no desde la rabia, sino desde la serenidad, no para perder, sino para volver a ti. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se sintió visto, comprendido o incluso liberado, te invito a seguir aquí, a caminar con nosotros este camino de conciencia, fortaleza interior y calma estoica. Suscríbete, no por compromiso. Hazlo si quieres recordarte, cada día, que hay otra forma de vivir, una forma más ligera, más lúcida, más tuya. Y si algo de este video tocó tu historia, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte de ti dejó de insistir? ¿Qué cambio silencioso hiciste y nadie vio? Tu experiencia puede ser la luz para otro. Aquí no solo hablamos, aquí compartimos, aprendemos y sanamos juntos. Y si quieres dar un paso más, el próximo video te espera. Ahí hablaremos de lo que ocurre cuando aprendes a poner límites, no para alejar a los demás, sino para proteger lo que en ti ya no estás dispuesto a traicionar. Nos vemos ahí, pero sobre todo, que te veas tú, cada vez más claro, cada vez más en paz.